Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre el muro de Berlín, pero para empezar vamos a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría es esa etapa política que dura desde el 1947 hasta el 1990, cuya característica principal era la rivalidad entre las dos superpotencias que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial, que eran Estados Unidos dirigiendo el bloque capitalista y la Unión Soviética dirigiendo el bloque comunista. Ambas superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Este conflicto se libró en los frentes político, económico y propagandístico, pero de forma muy limitada en el frente militar. De hecho, se denominó Guerra Fría porque no llegó a haber una guerra directa, es decir, caliente, aunque sí que se enfrentaron indirectamente en otros países. También se evitó una guerra nuclear por miedo a que esto diese lugar a una guerra sin vencedores con aniquilación mutua. He colocado aquí un par de caricaturas. En esta podemos ver a los líderes de estas dos superpotencias vencedoras, de las que hemos hablado antes, Khrushchev a la cabeza de la Unión Soviética y Kennedy liderando a Estados Unidos, midiendo sus fuerzas frente a frente y a un paso de hacerse volar en 1000 pedazos, ya que ambos están sentados sobre misiles nucleares cuyo control depende de su adversario. Como podemos observar, cada uno de ellos tiene el dedo sobre el botón que haría explotar el misil del contrario. Y en esta otra podemos ver a ambos bandos enfrentándose de una manera bastante superficial, con unas armas muy débiles, aún teniendo a su disposición armas nucleares, pero sobre las cuales podemos ver un cartel en el que pone que no se cuenta con su uso por miedo a que el adversario pudiese tomar represalias y de esta manera acabar con una guerra sin vencedores. Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, la capital alemana y el país quedaron siendo controlados conjuntamente por los 4 aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en 4 sectores divididos. En el oeste tenemos a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y en el este al bloque comunista. Y en el centro de la zona comunista, Berlín volvía a dividirse. De los 4 países que administraban la capital alemana, los soviéticos eran unos invitados no deseados por su ideología comunista. Había una gran tensión entre Estados Unidos y los soviéticos porque lo único que tenían en común era su enemigo, Hitler. En el momento en el que este murió, la tensión entre ambos fue aumentando y su amistad fue disminuyendo. Pues unos reclamaban el comunismo y los otros del capitalismo. En el 1949, los aliados crearon una moneda común para sus respectivas zonas de ocupación. De esta manera hizo que Stalin, viendo cómo el capitalismo se acercaba hacia su paraíso comunista, decidiese aislar a la capital alemana para finalmente intentar tomar el total control de ella. Entonces, lo que hizo la Unión Soviética fue cerrar las comunicaciones terrestres con Berlín. Ante esta decisión, lo que hicieron los Estados Unidos fue realizar una serie de viajes en avión para suministrar víveres a su zona de Berlín. De esta manera se comenzó el puente aéreo sobre Berlín, sobre el cual la Unión Soviética no hizo nada para defenderse. De esta manera, Estados Unidos logró abastecer su zona de Berlín y, viendo la inutilidad del bloqueo, los soviéticos no tuvieron más remedio que retirarlo. Poco después, con una irritación considerable por haberse visto obligados a gastar una gran cantidad de recursos económicos en gasolina de avión, las regiones americana, francesa y británica decidieron unirse en lo llamado la República Federal Alemana, y ante esta decisión los soviéticos decidieron establecer su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Mientras la zona occidental comenzaba a prosperar, el lado soviético sufría grandes problemas económicos y una inmensa oleada de alemanes huían de la zona comunista hacia la República Federal Alemana. Como podemos observar aquí, dice que 3 millones de alemanes orientales emigraron entre 1949 y el 1961. En esta otra imagen podemos observar como la zona comunista, aquí la tasa de desempleo está por encima del 8% en la mayor parte de toda la zona, mientras que en la parte occidental pues está todo entre el 4, el 5% o incluso menos del 4%. Y en esta otra podemos observar cómo los ingresos en toda la zona comunista son menores a 20.000 y en la zona
capitalista son todos pues, superiores a 20.000 e incluso llegan a más de 26.000. Entonces, el gobierno soviético decidió levantar un gigantesco muro que dividiera la ciudad en dos. Era primordial evitar la fuga de cualquier habitante, pues además de que se estaba sufriendo una gran crisis económica y no era bueno perder mano de obra, tampoco era bueno para la moral ciudadana que los ciudadanos abandonaran la zona comunista. Entonces, el ejército tomó las calles la noche del 12 de agosto de 1961 para empezar a construir un primer muro de Berlín que poco más tarde se convirtió en una alambrada que interrumpía el paso de ciudadanos y de vehículos. Su extensión fue de unos 155 kilómetros y en su elaboración participaron entre 40.000 y 55.000 policías y trabajadores. Tras la construcción del muro, fueron más de 100.000 las personas que intentaron escapar de la República Democrática Alemana arriesgando su vida y alrededor de 5.000 lo consiguieron. 138 personas murieron en el intento y más de la mitad se murieron en los 5 primeros años en el que el muro estuvo en pie porque era más débil y podía sortearse. Los primeros intentos de fuga se dieron cuando las personas cuyas casas se encontraban cerca de la tapia saltaron desde la ventana hacia la otra zona intentando superar el muro. Pero estas improvisadas salidas fueron tapiadas en cuestión de horas. Una vez eliminado dicho método, la única manera de escapar de la zona comunista era saltando el muro y exponerse a recibir un balazo de las autoridades fronterizas. Algo que a pesar de ello pues, intentaron muchas personas. Muchos otros intentaron otros estratégicos riesgosos métodos como cavar túneles, cruzar a nado, el chocar un vehículo contra el muro para así abrir una brecha por la que poder pasar o incluso construir un mini submarino con el que poder huir. Con el paso de los años, los constantes intentos de fuga de los ciudadanos de la zona comunista hicieron que la Unión Soviética dedicase mayor cantidad de recursos económicos a reforzar el muro y acabó por convertirse en algo así. Entonces, el muro de Berlín consistía en una zona entre una primera tapia, que sería esta, y el muro como tal, denominada la Franja de la Muerte, que estaba patrullada durante las 24 horas. Aquí podemos observar que había una barrera de señales, la cual si se activaba enviaría a las torres de vigilancia, que había más de 300 situadas a lo largo de todo el muro. Enviaría una alarma mediante la cual los guardias podrían descubrir perfectamente la posición de la persona que intentaba huir. Algunas zonas eran patrulladas con perros y otro sistema de alarma era el mecanismo de alerta a distancia, en el que al tocar el filamento se emitía una señal luminosa amarilla. Había una gran cantidad de intensos focos que iluminaban la zona durante la noche. La tierra se encontraba perfectamente allanada para que se pudiesen imprimir perfectamente las pisadas de aquellos que intentaban huir. También había barreras antivehículos y lo que era denominado el césped de Stalin, que consistía en una alfombra de púas que causaría graves heridas a aquellos que intentasen escapar. Se contaba con un sistema de disparo automático que quien lo activase haría que una serie de proyectiles de acero con aristas cortantes se dispararan y finalmente se encontraba el muro de hormigón. Con el paso de los años, la Unión Soviética comenzó a agonizar. Este hecho, unido a los deseos de democracia de los ciudadanos de la zona oriental, provocó que la República Democrática Alemana, en ella se empezaron a solicitar los mismos derechos que se gozaban en la zona oriental. Por su parte, el gobierno oriental estaba totalmente superado, y es que aquellos que intentaban escapar cruzando el muro se habían unido a aquellos que pedían asilo en embajadas extranjeras y a aquellos que intentaban acceder a la zona occidental por Austria. Y es que se habían abierto teníamos lo que era el telón de acero, que era como había denominado Churchill a esa frontera que dividía la zona comunista y la zona capitalista de Europa. Entonces, entre Austria y Hungría se había abierto esta frontera, entonces lo que hacían muchos alemanes era
para viajar hasta Hungría, pasar hacia Austria y de esta manera llegar a la otra parte de Alemania. La población estaba convencida de lo que le hacía falta a la República Democrática Alemana era una democracia. Finalmente, ante la presión popular, después de que miles de personas llegaran a manifestarse en contra del sistema de gobierno que había en aquel momento, este determinó la apertura total de las fronteras y los ciudadanos podían abandonar la República Democrática Alemana tan solo con su pasaporte. De esta manera podemos ver que el muro de Berlín fue un gran símbolo de la Guerra Fría.